Vale, entonces vamos a explicar cómo construir las entidades a partir de las tablas. Para ello lo que queremos hacer es un proyecto JPA y a ese proyecto JPA le vamos a pedir que cree las entidades desde las tablas. Vale. Entonces, comienzo en la perspectiva Java empresarial generalmente y voy arriba, File, New, JPA Project. Doy clic allí, me pide el nombre, persona JPA en este caso, lo voy a guardar, voy a cambiar la ruta aquí donde lo voy a guardar. JPA. Bien. Y luego simplemente siguiente. Siguiente. Entonces aquí muy probablemente les dé un error porque estoy seleccionando User Library. Esto sí le vas a especificar las librerías de JPA y de Hibernate directamente, los hars los vas a seleccionar. En nuestro caso le digo no, yo paso porque luego lo voy a hacer con un POM, con Maven. Aquí seleccionas la conexión que has creado. En caso de que no esté la conexión previamente creada, le das aquí y le añades. Ahí simplemente luego finalizar. Te pide te pregunta si te quieres cambiar la perspectiva de JPA. En este caso está bien. Luego les explico cómo no tener que estarnos cambiando, que es un poco fastidioso. Le voy a decir que sí. Aquí está mi proyecto. Y ese proyecto, para crear ahora las entidades desde las tablas, le doy clic derecho al proyecto, JPA Tools, generar entidades desde las tablas. Clic. Después debería salir la conexión que especifiqué. Fíjense que si no la especificaba antes me la pide aquí, o sea que tampoco es que es debido a muerte aquel paso. Especifico la conexión, le doy a actualizar, están mis tablas allí, selecciono las dos tablas y le digo siguiente. La primera pantalla que te muestra las asociaciones entre las tablas, es decir, esto va a leer la base de datos y todos los many to one, one to many, one to one, many to many los va a sacar aquí. Bien. En este caso fíjense que está especificando un one to many entre persona y ordenador, si ven el asterisco, ¿no? Uno a muchos. Si le dan clic a la relación, les dice exactamente cómo está compuesta, cómo va a llamar el atributo persona dentro de ordenador y cómo va a llamar el atributo de ordenadores dentro de persona. Hay casos en los que yo quiero representar, bueno, siempre quiero representar el many to one, que en este caso es el de ordenador con persona, pero hay casos en donde no me interesa representar el one to many, porque yo jamás voy a obtener los ordenadores de una persona, por ejemplo. Entonces puedes decirle que lo haga o que no lo haga. Una cosa que estaría bien es modificar aquí y agregarle una E a ordenadores, porque claro, él hace el plural y le pone la S y ya, para que tenga sentido, ¿vale? Le puedes especificar si va a tener operaciones en cascada. En nuestro caso no voy a poner nada de esto y le doy siguiente. La siguiente pantalla te pregunta cómo va a colocar los campos autoincrement, cómo va a ser el acceso a entidades, si a través de propiedades o sea, va a poner las anotaciones sobre las propiedades o sobre los getters. Entonces en este caso field está bien para nosotros, es el más cómodo. El association fetch, si va a ser el por defecto o quieres que todos sean eager o todos sean lazy. Es mejor dejarlo en por defecto, no tocarlo. Luego te pregunta las colecciones, por ejemplo, cuando hay un one to many en persona contra ordenadores, si va a utilizar una lista o un set. El set tiene sentido porque dice que no admite duplicados, entonces se supone que el parámetro de unicidad va a ser el ID. De momento le dejamos una lista porque es mucho más cómodo trabajar con listas, ¿vale? Y esta opción es interesante, no es obligatoria, pero yo siempre la selecciono porque te genera metadatos que especifican si esa columna puede ser nulo o no puede ser nulo, si es un varchar es de 20 o es de 50 o de 30, de lo que sea. Esto no tienes por qué tenerlo seleccionado y entonces él no te va a decir luego, por ejemplo, si el varchar es de 20 o de 50, pero es útil colocarlo porque después si quieres generar las tablas a partir de las entidades, él va a poder reconstruir exactamente la base de datos que tú hiciste en un comienzo. ¿Sí me explico? Entonces es bueno seleccionarlo y luego aquí te dicen qué paquete va a guardar las cosas. Yo generalmente le coloco model. Hay gente que le llama domain, que le llaman pojos, mil formas, ¿no? Pónganle model y ahí le dan siguiente. Después de todas las otras dos pantallas que son pantallas, perdón, back. Una cosa que me faltó, el key generator. Aquí está especificando cómo van a ser los autoincrement. Entonces puede ser none, que es nada, ¿bien? Puede ser auto, que es el que a nosotros nos interesa, que es el por defecto,
Luego identidad, que lo va a generar el ORM. Luego tiene secuencia, que es a través de una secuencia en la base de datos, que es por ejemplo como PostgreSQL hace los campos serial. Y luego una tabla, que es que se va a crear una tabla que va a administrar el ORM, que va a manejar todas las secuencias. ¿Bien? O sea, no son secuencias, son realmente campos. Va a ir actualizando un campo para cada uno de los identificadores. En nuestro caso, auto. Si no seleccionan auto, luego nos va a dar problemas, ¿no? Siguiente. Aquí ya luego, las otras pantallas eran de configuraciones generales, estas son de configuraciones específicas. Entonces, por ejemplo, abres la tabla ordenador y te dice, mira, el campo ID es de tipo int y se llama ID, y los getter y setter van a ser públicos o protegidos o lo que sea. Entonces resulta, por ejemplo, hay una cosa que no me gusta de este generador de Eclipse, que los tipos de datos que tienen un par primitivo, enteros, flotantes, dobles, boolean, etcétera, los hace con tipo de dato primitivo, no con el wrapper, no con la clase envoltorio. Entonces los int, cámbienlos por integer. ¿Vale? Fíjate que el nombre sí es string, el serial es string, ¿no? Porque no hay de otra, pero persona aquí id, que sea integer. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, cuando yo hago modelos es mejor utilizar las clases envoltorio, porque la clase envoltorio puede representar el null, en cambio el tipo de dato primitivo no. Entonces le pongo integer a esto y el resto está bien, apellido, fecha y nombre. Luego de esto le dan finalizar. Voy a detener el vídeo.